Por favor, abra su Biblia y busque ahí conmigo este texto, Salmo capítulo 53, en el versículo 2. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dice amén. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Oyó eso, hermano? Leámoslo de nuevo. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Si usted lee el Salmo 53 y el Salmo 14, va a ver que no encontró Dios ni un entendido. Aleluya. Ni uno solo. Un entendido. Los hombres, todos los hombres nos descarriamos, todos los seres humanos nos descarriamos fuera de Dios. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, y se desvió toda la humanidad. Sin embargo, Dios en la gran misericordia tocó nuestro corazón de alguna manera por el Espíritu, y entonces como que nos hizo reaccionar. Como dijo el Señor, voy a dejar el Espíritu Santo para que Él convenza al mundo de pecado y de juicio. La única manera que el hombre pudo buscar a Dios fue porque Dios hizo primero algo para que el hombre le buscara. Tocó su corazón, lo convenció de su pecado y entonces el hombre reaccionó ante esa verdad de Dios, reaccionó y empezó a buscar. Pero por sí mismo los hombres no quisieron buscar a Dios. Pero a mí me impresionó esa como pregunta. ¿Habrá algún entendido que busque a Dios? ¿Habrá alguno? Y fíjese que buscando en la palabra me encontré que esa frase, si hay alguno, si hubiera alguien, como que sigue todavía en nuestros tiempos. Porque en el Evangelio de Juan, el Señor hizo como esa misma pregunta como unas 5 o 6 veces. Acompáñenme, por favor. Y eso fue 1000 años después. El libro de los Salmos fue escrito más o menos hace unos 3000 años, en el tiempo de David. Y del tiempo de David a Cristo hay más o menos 1000 años de diferencia, de distancia. De Cristo para acá hay otros 2000 años. Por eso le digo, hace 3000 años se escribió este texto. Si hubiera algún entendido que me buscara. Pero en el Evangelio de Juan, la misma pregunta como que vuelve a surgir. Y dice en Juan capítulo 6, verso 51, como que la pregunta, si hay alguno, si hubiera alguien, como que sigue el Señor haciendo la misma oferta. Aunque no hay, el Señor sigue haciendo la misma oferta. Y tiene que tocar el corazón para que alguien responda. Bienaventurados a los que Dios les tocó el corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les ha tocado el corazón Dios? No lo buscamos nosotros primero. Él nos buscó primero a nosotros. Dice Juan capítulo 6, verso 51. Dice de la siguiente manera: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Oiga esto. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne,
la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjense que vuelve a hacer el mismo comentario. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno, vuelve a hacer la misma oferta, si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire esto. La oferta sigue siendo la misma y cada oferta que el Señor hace tiene un beneficio. Un beneficio para ese alguno, para ese que se atreve, o para ese al cual el Señor tocó y respondió de una manera correcta, porque algunos oyeron la oferta de Dios, el mensaje de Dios, pero le dieron la espalda. Algunos oían el llamado de Dios, pero daban la vuelta y se iban. Algunos oían la oferta de Dios. Hermanos, no solo los discípulos oyeron: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Lo oyeron los fariseos también, pero ellos no respondieron. Ellos no dieron el paso de fe. Algunos de ellos dijeron, cuando dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y más adelante dice: pero este pan es mi carne, les dijo. Algunos respondieron para bien y dice: y el pan que yo os daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Pero algunos respondieron y dijeron: Señor, danos de ese pan. Pero otros, ¿sabe qué dijeron? Ay, ¿cómo está eso que vamos a comer la carne de este hombre? Este algún demonio tiene. Nos está diciendo que lo comamos a él, comamos la carne de él. Ese es canibalismo, comer la carne de otro. Pero no estaban entendiendo el mensaje en realidad. No estaban entendiendo que estaba hablando de que Él iba a entregar su carne y su sangre en sacrificio vivo por nosotros. Y que de la misma manera que en el Antiguo Testamento los israelitas comían el cordero, primero lo sacrificaban, ¿se acuerda usted? Lo sacrificaban, lo presentaban delante de Dios pero luego comían el cordero, como cuando salió Israel de Egipto y les dijeron a todos: maten y coman un cordero por familias. Coman el cordero. De eso era lo que estaba hablando el Señor, que se comían el cordero en figura de comerse y hacerse uno con la promesa que el Señor les estaba dando. Cuando usted y yo celebramos la cena del Señor, estamos comiendo en simbolismo, en figura. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted y yo comemos el pan y el vino, estamos comiendo el cuerpo y la sangre del Señor en simbolismo o en figura. No es literalmente que estemos comiendo el cuerpo, pero es por fe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, mi punto es este. La oferta era: si alguno come de este pan, ¿qué le dice, hermano? Vivirá, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos quieren vivir para siempre? Levanten la mano los que quieren vivir para siempre. Nosotros queremos participar de la eternidad que Dios participa, porque Él es eterno. Él es eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, cuando usted y yo creemos en Jesucristo, Él nos hace partícipe de su naturaleza eterna. Primer beneficio para ese alguno. ¿Quién es ese? Aquel al cual el Señor tocó su corazón para que ese alguno reaccionara. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo reaccionamos, creímos a ese llamado, y por haber creído, usted y yo tenemos ¿qué? Vida
eterna. Toque al hermano que tiene a la par, porque está como así, como en pareja. Tóquelo ahí y dígale: ¿has creído, hermano? ¿Has creído? Porque el que cree en el Hijo tiene, ¿qué dice, hermano? La vida. Tiene vida eterna. Primer beneficio, entonces: el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Bienaventurados los que han creído en el Hijo, porque hay gente que no cree en el Hijo. Juan, en el libro de Juan, capítulo 3, verso allá por el 36, por ahí, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la condenación de Dios. Eso quiere decir que si hay gente que lo rechaza, si hay gente que dice: no, yo no quiero, no, yo me quiero salvar de otra manera. A ver, no, algunos se dan el lujo de decir: no, pero si eso no existe, mire, eso del infierno y eso del cielo, eso no existe. Cuando estén allá, ya no va a haber manera de salir de allí. Es hoy, por eso el llamado es, mire, es si alguno quiere. No sé si me está entendiendo, hermano. Mire el llamado del Señor no fuerza a nadie, no obliga a nadie. La oferta es: si alguno quiere, si alguno entiende que soy el pan de vida, mire, si alguno quiere comer del pan de vida, coma. Por eso dijo él: yo soy el pan de vida. Amén, hermano. Bueno, veamos otro alguno. Mire qué más le ha ofrecido. Acompáñeme a Juan capítulo 7, verso 17. Juan 7, 17. ¿Lo tiene, hermano? La versión la versión 60 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios. Hay otra versión que dice: si alguno quiere hacer la voluntad de Dios. Oiga esto: el que quiera, ese es el alguno. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí hay otra oferta. Y dice: si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, va a conocer mi doctrina. Como diciendo: le voy a dar a conocer mi doctrina. Va a entender mi doctrina. Va a lograr entender la palabra. Y esta parte es importante, hermano. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Espíritu de Dios empieza a poner un deseo por hacer la voluntad de Dios. Por eso es que dice: si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá mi doctrina. Y conocerá que esa doctrina viene de Dios y que no estoy hablando por mi propia cuenta. Ahora, esta parte es importante, ¿sabe por qué, hermano? Porque ese deseo que Dios pone por hacer la voluntad de Dios hace que usted y yo le digamos constantemente al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y a los que hacen la voluntad de Dios, a los que quieren hacer la voluntad de Dios, note por favor que no estoy hablando de los que ya hacen la voluntad de Dios, sino de los que quieren hacer la voluntad de Dios. Si ve una diferencia, hay una diferencia entre querer hacer la voluntad de Dios y el que ya hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que el primero tiene buen ánimo, pero todavía no logra hacerla. Pero tiene buen ánimo, tiene buen deseo, tiene un anhelo en su corazón. El otro, por la madurez que ya tiene, porque ha avanzado en el Señor, entonces ya hace la voluntad de Dios. Entonces, note por favor que al que tiene por lo menos el deseo
de hacer la voluntad de Dios, le empiezan a revelar la doctrina de Dios. Le empiezan a revelar la palabra de Dios. Le empiezan a revelar qué es vivir en el evangelio de Jesucristo. Algo así como aquellos dos discípulos que iban hacia Emaús. Y ellos iban tristes, dice la Biblia que iban tristes, porque se había muerto el Señor para ellos, se murió el Maestro. Y ahora, pues ni modo, ahora volver a nuestras casas. Iban tristes, se les apareció el Señor y el Señor les empezó a hablar que todo eso era necesario. Y dice que el corazón de ellos ardía, ¿sí? ¿Verdad? El corazón de ellos ardía por la palabra. Ese es el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Dios pone un fuego adentro. Y ellos querían, Dios mío, cuando oían la palabra, les ardía el corazón. Cuando llegaron a Emaús, se quedaron ahí. Y la Biblia dice que el Señor partió el pan y les dio en la Santa Cena, la cena del Señor. Partió el pan y se los dio. ¿Y qué fue lo que pasó con los discípulos? Dice la Biblia, y se les abrió el entendimiento. Y entendieron todo lo que habían oído y entendieron quién era el Cristo. Mire, hermano, cuando usted tiene amor por la palabra, el Espíritu de Dios se va a encargar de abrirle el entendimiento. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero miren la oferta del Señor. Si alguno quiere. No dice la Biblia, los voy a obligar a hacer mi voluntad. No dice eso. Dice, si alguno quiere. ¿Habrá aquí alguno? No lo oí. ¿Habrá aquí alguno? Porque si hay alguno, entonces Dios le muestra la palabra. Si hay alguno que quiere hacer mi voluntad, sabrá que mi doctrina viene de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo sabrá? ¿Cómo es que va a saber? Lo que pasa es que de plano uno es inteligente. No, hermano. Uno no entiende la palabra por ser inteligente. Uno entiende la palabra porque el Espíritu le ayuda a entenderla. Se la revela Dios. Y si no, mire, hermano, mire, Pedro le dijo al Señor cuando Jesús preguntó, le dijo, Señor, ¿y qué dijo Jesús? ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Y usted sabe la historia. Algunos dijeron, tú eres un profeta, tú eres Juan el Bautista, tú eres esto. Pero Pedro salió en escena y dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo fue que lo supo? La Biblia lo dice. Jesús le dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Te lo reveló mi Padre que está en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted salga, hermano, con alguna verdad de Dios y que la logre entender y que la comparte, miren, fíjense que yo encontré la palabra tal y tal cosa. No, mire, no saque pecho porque no fue usted. No es que usted es la última maravilla en la palabra. Fue el Espíritu de Dios que revela a Dios mismo. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. ¿Y por qué te lo revelan? Te lo revelan porque ven el interés que tienes en hacer la voluntad de Dios. Porque mira, Dios, tu deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Porque mira, Dios, el deseo. Cuando abres la Biblia dice, Señor, yo no la entiendo, pero si tú me la enseñas. Como nosotros leemos la Biblia y nos parecemos exactamente al eunuco de Candace, que venía de adorar a Dios y venía leyendo el libro de Isaías. Mire qué libro el que estaba leyendo. Precioso el libro.
Se juntó Felipe, el Espíritu lo juntó ahí, y Felipe le preguntó: ¿y entiendes lo que lees? Vaya, hermano, vaya que el eunuco fue sincero. No fue como aquellos que dicen: sí, no, sí, esto, no, olvídese, esto para mí es fácil. Algunos hacen así, hermano. Algunos hacen así. Por eso lo que es sencillo lo hacen difícil de entender. Hay gente que cosas sencillas no las puede explicar, y las cosas profundas las tuerce porque no las entiende. Yo he quedado impresionado con lo que encontré en la Biblia allá en Romanos, cuando dice que el Señor revela el poder de Dios. Fíjese, revela, dice Romanos, dice: y Dios revela lo invisible, revela el poder de Dios y revela la deidad de Dios. ¿Cómo? Con las cosas creadas, dice. Hasta ahí entendí por qué el Señor las verdades tan grandes y profundas las explica con cositas pequeñas. Porque, hermano, ¿cómo entenderíamos nosotros? Se lo explico de esta manera. Pone el Señor un ejemplo y dicen: les voy a explicar por qué yo, Cristo, por qué yo tengo que venir a morir por ustedes. ¿Cómo es que yo vengo a morir por ustedes? ¿Y qué va a producir en su vida? ¿Y sabe cómo lo explicó? Les dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, y no muere, no trae fruto. Pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, ¿qué dice, hermano? Trae mucho fruto. ¿Cómo explicó su muerte y la vida eterna que iba a traer en nosotros? Con un granito ¿de qué? De trigo. Solo así podíamos entenderlo. Entonces Dios, cuando enseña, lo profundo lo hace chiquito para que lo podamos entender. ¿Cuántos dicen amén? Así lo enseña. Y por eso usted ve las enseñanzas de Cristo. Siempre hablaba del racimo de uvas, o hablaba de los pámpanos, hablaba de las nubes, hablaba mire, hermano, cómo nos mostró el Señor su amor y su protección. ¡Qué revelación! Usó una gallina, ¿o no? Usó una gallina como cubre a sus polluelos. Oh Israel, así como la gallina cubre a sus polluelos, así Jehová ha querido guardarte toda la vida. Una gallina. Sencillo la explicación, pero profunda la revelación. Entonces, cuando Dios mira en ti el deseo, el anhelo de hacer la voluntad de Dios, entonces te empieza a revelar las cosas tan profundas con cositas tan sencillas. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Entonces Dios le va a empezar a revelar. Porque la promesa es: si alguno quiere hacer la voluntad, va a conocer que mi doctrina es de Dios y que Él no vino a hablar de Él mismo. Número 3. Mire qué más. Mire qué más podemos encontrar. Juan capítulo 7, verso 37 al 38. Aquí hay otro alguno. Si alguno, el llamado es si alguno. Es como que el llamado es para todos. Pero ¿cuántos respondían a ese llamado? Algunos, nada más. Juan capítulo 7,
versos 37 y 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, ¿qué? Si alguno, el llamado es para uno nada más, para alguno que esté por ahí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es el beneficio de este llamado? El beneficio es que si alguno bebe de él van a brotar ríos de agua viva. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Se llama satisfacción. Lleno de todo lo que necesitas. Así se llama. Uno está satisfecho. Mire, hermano, en la vida muchas personas no están satisfechas. Porque la vida no les ha dado una cosa, no les ha dado otra. Perdieron algo en la vida, perdieron familia, perdieron oportunidad, perdieron trabajo, perdieron esto. Algo pasó. Y entonces se volvió una vida insatisfecha. Me falta tal cosa, pero ¿cuántos sabemos que el que tiene a Cristo lo tiene todo? ¿Usted entiende eso, hermano? ¿Me explico esa? Si alguno tiene a Cristo, lo tiene todo. Pero eso significa que el que tiene a Cristo puede estar satisfecho en Dios. ¿Por qué satisfecho? Pues la figura que el Señor pone es: si alguno quiere beber, si alguno, yo soy el agua de vida, es Cristo. Si alguno quiere beber, va a ser lleno. De su interior correrán ríos. Eso quiere decir que está rebosando. ¿Se acuerda que el salmista David dice: mi copa está rebosando? ¿Qué significa estar rebosando? Que se está desparramando del vaso, porque es demasiado lo que está en el vaso. Es tanto lo que está en el vaso que se empieza a derramar. Pues que haya un río de aguas en nuestra vida, ¿qué significa? Significa que hay suficiente no solo para ti, sino para que otro pueda beber del agua. Cuando uno tiene abundancia o está rebosando, es que puede compartir con los demás de lo que tiene. Por supuesto, también la palabra habla de compartir, aún en la escasez que uno puede tener, puede compartir, pero ese es otro principio, esa es otra enseñanza. Ahorita lo que quiero mostrarle es que el que bebe del Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál es el llamado? Hermano, ¿tiene sed de algo? ¿Está insatisfecho por algo en su vida? ¿Perdió algo? ¿No ha alcanzado algo? ¿Algo está pasando en su vida que lo mantiene insatisfecho? Vaya a Cristo y beba de Él, y su vida y mi vida estará llena y completa para poder rebosar y darle a alguien más del agua de vida. Si alguno bebe de esta agua, ¿a cuántos les habrá dado, a cuántos les habrá dicho esta expresión? Lo hizo en una fiesta, no lo hizo en privado el Señor. El último día de la gran fiesta. ¿Sabe cuál era la fiesta esta? Era la fiesta de los tabernáculos. Jesús había ido a Jerusalén. Y en la fiesta de los tabernáculos, ¿qué es esa fiesta de los tabernáculos? Es una fiesta grande donde todo judío, hermanos, se envuelve en esa gran fiesta. Es un festejo completo. Y el último día de la fiesta, el Señor se para y les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos creen que habrán reaccionado?
No lo dice la Biblia. La Biblia no dice si fueron 5, si fueron 10, si fueron 50, o si fue como una campaña enorme, 3,000 almas. No, no lo dice la Biblia. Lo más probable es que hayan sido quizás algunos. A veces uno mide el éxito del ministerio de alguien como ¿y cuántos se convirtieron en la campaña? 3,000, 5,000, y donde solo se convirtieron 2, ¿se habrá perdido? No, con un alma que se gane para el Señor, hay fiesta en los cielos. Con un alma que haya recibido a Cristo en su corazón, hermano, esa alma puede tenerlo todo, satisfecho en Dios. Yo quiero que usted analice o revise esto rápidamente porque el tiempo me va avanzando, pero revise por favor cómo es su vida. ¿Está satisfecho usted en su vida? ¿O toda la vida está como triste porque no alcanzó tal cosa, porque le hace falta esto, le hace falta esto otro, y siempre está como refunfuñando? Sí, yo para qué me vine a este país. Algunos refunfuñan así. Yo no sé para qué estoy aquí, si yo me debería de ir y que no sé qué, pero no se va. El problema es que no se va. Y lo más seguro es que llega allá y allá va a seguir refunfuñando. ¿Y para qué me vine? No le hice caso al pastor. ¿Y para qué? No me hubiera venido, le hubiera hecho caso a los hermanos. ¿Sabe por qué pasa uno refunfuñando de lo que no tiene, de lo que no alcanzó, de lo que perdió? ¿Sabe por qué? Porque le falta beber del agua de Cristo. Le falta beber del río del Señor. Ese río lo llena uno, hermano. Lo llena. Y entonces trae satisfacción al alma. Y Pablo decía, yo estoy satisfecho con lo que tengo. Estoy en contentamiento y doy gracias a Dios por lo que tengo. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, porque lo que tengo es suficiente para mi vida. ¿Por qué vivía así? Porque estaba satisfecho en su alma. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, pero ¿cuál es el llamado del Señor? ¿Cuál es el llamado? Si alguno quiere. Si alguno quiere beber del agua, venga. ¿Se da cuenta? El llamado del Señor sigue siendo el mismo. No es obligatorio, no es mandatorio, no. Si alguno quiere comer del pan, venga y coma y tendrá vida eterna. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, venga y tendrá conocimiento de la palabra. Si alguno tiene sed, venga y será saciado. ¿Cuántos dicen amén? Número 4. Vamos a Juan capítulo 12, verso 26. Aquí hay otro alguno. Si alguno me sirve. El llamado es igual. Si alguno me sirve. Juan 12, 26. Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué dice? Mi Padre le honrará. ¿Cuál es el llamado del Señor entonces? Si alguno me sirve, si alguno me quiere servir. Fíjese que no nos obliga el Señor a servirle, hermano. No nos obliga. Si alguno me quiere servir, si alguno me sirve, siga. El beneficio, la honra de Dios. Dios va a honrar a los que le sirven. Nadie más. No le vamos a poner diploma. Aleluya. No le vamos a dar diploma. A fin de año a los hermanos maestros a veces les damos una, ¿cómo se llama? Una medallita de agradecimiento, pero ¿usted cree que esa es la honra, hermano? No, hombre. Esa no es pero ni la pizca de honra que Dios tiene para nuestra vida.
una palmada en la espalda, hermano, gracias, qué bueno que está sirviendo. Un diploma que diga su nombre, dice, al mejor servidor del mes. Aleluya. ¿Verdad? Hay empresas que hacen eso, ¿va? El servidor del mes, el vendedor del mes, el cajero del mes. No tenemos eso aquí porque creemos que la honra que Dios da es la que realmente vale y la que necesitamos nosotros. Por supuesto que nos alegramos que sirva al Señor y por supuesto que le vamos a dar las gracias una y otra vez de diferentes maneras, pero la honra que viene de Dios no tiene comparación. Pero ¿para quiénes va a ser esa honra? Para los que le sirven. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Cuántos quieren ser honrados por Dios? ¿Cuántos quieren ser honrados por Dios? Sírvale. Y sírvale con gozo. Sírvale con diligencia. Sírvale con amor. Sírvale con fuerzas. No con desgano, con fuerzas. Sabiendo que Dios va a recompensar la obra de nuestras manos. Que nuestro trabajo, hermano, no sea en vano. Hay trabajo que puede ser en vano cuando no se hace de manera adecuada. Cuando nuestro trabajo es motivado por otras causas, entonces el trabajo se queda en vano, se queda sin honra. ¿Por qué? Porque ya recibió uno la honra. Los fariseos tenían ese estilo de servir. Servían a Dios, pero lo que buscaban eran los aplausos de los hermanos, la buena fama aquí en la tierra. Y entonces el Señor les dijo, ya tienen la honra que buscaron, ya la tienen. Pero la honra que busca el verdadero Hijo de Dios, el servidor de Dios, es la honra que viene de Dios, que Él ha ofrecido. No crea que uno de alguna manera la puede tomar así nomás. Él ha ofrecido esa honra. ¿Pero a quién? Al que quiera. Si alguno me sirve, donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número 4, si alguno me sirve, Dios te va a honrar. Y número 5, y termino. Juan capítulo 9, verso 31. Juan capítulo 9, verso 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mire, esa frase es una frase tremenda. Porque mucho pecador da por sentado de que Dios lo oye. No, si Dios oye a todos. ¿Qué dice ahí? Y sabemos que Dios no oye ¿a quiénes? ¿No los oye? Bueno, no vamos a entrar en detalles, ese sería otro tema, ¿verdad? Pero ojo con esto. Pero si alguno, otra vez, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese, ¿qué? ¿Cuántos quieren que Dios oiga su oración? Ahí está la clave. Sea temeroso de Dios y busque hacer la voluntad de Dios. Y entonces Dios lo va a oír. Por eso hay tanto reclamo de mucha gente que cuando ora parece que no le oyen. Es que, hermano, yo ya me cansé de orar y va de orar y Dios no me oye. Mire, hay que revisar bien muchos factores. No solo esto, hay muchos factores que revisar. Hay que revisar cómo está orando uno. De repente no está orando bien. Hay que revisar si uno no es temeroso de Dios y no hace la voluntad de Dios y quiere que a puro tubo le oiga a Dios, hermano. Si Dios no está obligado a oírnos, Él es soberano. Y si quiere nos oye y si no, no.
¿O no? Si eso es la verdad. Y si no, mire pues, otra razón por la que no lo puede oír a uno. Y no dice que Dios atiende al humilde y al altivo. ¿Cómo dice? De lejos. Eso quiere decir que no quiere pero ni verlo. Al orgulloso, al altivo. Entonces, hay muchas verdades que revisar. Ahora, hermano, pero si yo busco la voluntad de Dios, mire, yo sirvo al Señor, bueno, entonces, ¿y no será que puede ser que Dios está probando tu vida? Y pareciera que cuando oras y eres un temeroso de Dios, haces la voluntad de Dios, obedeces al Señor, pero pareciera que Dios no te responde. ¿No será que está probando tu fe? Si Dios también hace eso, pues Dios prueba la fe de los creyentes. ¿Y cómo la prueba? Mire, si a Pablo no le respondía con el aguijón que tenía Pablo, oró 3 veces y no le decía nada el Señor. Bástate, le dijo al final, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Jesús estaba orando, y ¿quién más justo que el Señor? Y no le respondieron de arriba. ¿O no? No le respondieron. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, Señor. Y no le respondieron. ¿Por qué? Era la hora de la prueba de él. Estaba pasando por un tiempo difícil. Era parte del proceso. Muchas veces Dios usa procesos en los que lo deja sin palabras a uno. Y aunque quiera oír la voz de Dios, a veces uno no oye nada. Pero dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿a ese qué dice? ¿A ese qué? No dice a ese le responde. Dice a ese, porque le voy a explicar esto. ¿Usted cree que el Padre Dios oyó a Cristo? Yo creo que sí. Yo estoy seguro que lo oyó, pero no le respondió. Dios oyó a Pablo cuando estaba clamando, Señor, Señor, quita este aguijón. Yo le aseguro que lo oyó, porque ya en la última le respondió, pues. Entonces quiere decir que hay veces que Dios no responde, pero no quiere decir que no te esté oyendo Dios. Dios está oyéndote, pero va a obrar o va a hablar cuando es el tiempo de Él y no el nuestro. Pero que te está oyendo si eres temeroso y si eres de los que quieren hacer la voluntad de Dios. Ten por seguro que el Dios de los cielos te va a oír. Va a actuar en su tiempo, pero te está oyendo. ¿Cuántos dicen amén? Si alguno dice, ¿cómo dijimos? Si alguno es temeroso, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que tienes seguro, la puerta está abierta en el cielo para ti. Te están oyendo. Y en su tiempo también Dios va a contestar. O en su tiempo también Dios va a obrar. Dios tiene el control de todo. Pero hay que ser temeroso. Eso no quiere decir, mire, es que uno puede caer en el error de decir, bueno, Dios tiene el control de todo, así que ¿para qué le estoy pidiendo? Mire pues, entonces es que no entiende uno la palabra. No la ha comprendido. Que la Biblia dice que perseveremos y permanezcamos en la oración. Eso quiere decir que no, saber que Dios tiene el control y saber que Dios va a hacer cuando sea el tiempo, no es que debemos dejar de orar. Porque el que ora debe de orar en todo tiempo. El que ora debe de permanecer en la oración y debe de perseverar en la oración.
para que el diablo no gane ventaja sobre nuestra vida. Amén, hermanos. Bueno, hagamos un recuento y cierro. Póngase de pie, por favor. Si alguno come del pan, va a vivir eternamente. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, va a conocer la doctrina. Si alguno tiene sed, va a ser saciado por Dios. Si alguno me sirve, va a ser honrado. Y si alguno es temeroso, va a ser oído por el Dios de los cielos. Cierre sus ojos un momento en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Bien pudiéramos cerrar esta noche.